Bienvenidos a un nuevo programa de Desde el Canil, un programa muy especial porque hace unas horas nomás se comunicó el fallecimiento de José Pepe Mujica a los 89 años, un líder indiscutido en la región, presidente de Uruguay entre el año 2010 y 2015, un ex guerrillero tupamaro, ex ministro también del Uruguay, pero sobre todas las cosas una persona consecuente con lo que pensaba, persona austera, siempre trataba de dar el ejemplo de tener lo más sencillo, digamos, tener una vida sencilla para ser feliz y que no hacía falta básicamente tener mucho más. Estamos en comunicación para hablar de José Pepe Mujica con Pablo Cohen, escritor y periodista uruguayo, autor del libro Los Indomables, que justamente acaba de salir en la Argentina. Bueno, Pablo, buenas tardes. Un día triste, no solamente para Uruguay, sino para toda Sudamérica y para quienes vemos al Pepe como un ejemplo también, más allá de las coincidencias o no ideológicas. Porque Pablo se fue un expresidente, se fue un ex guerrillero tupamaro, pero se fue una persona simple también. Se fue una persona querible, un caudillo romántico, una persona querible, austera, un líder de izquierda popular, no populista, republicano, no autoritario, que abrazó la democracia republicana después de haber sido guerrillero y que siguió la tradición del Uruguay en ese sentido, democrática. Entonces, una persona en el Uruguay muy respetada por sus rivales y muy querida, adorada por sus seguidores, porque además tenía un carisma eh, muy impresionante y una autenticidad muy poco acorde a estos tiempos. Entonces, para mí que estuve conviviendo con él y con su esposa Lucía Topolansky durante un año mientras hice este libro, fue muy triste. Por más que esperábamos la noticia en estas horas, me dio mucha tristeza porque, viste, cuando esos entrevistados tan especiales que tenés a veces que no interfieren con el libro, no interfieren con el resultado, no presionan, y encima te dan cariño, te dan humor, y ves la Ujú. relación que tienen de ese amor tan profundo. Bueno, es para mí esta experiencia, haber escrito este libro, si bien me ha ido bien con muchos otros, desde el punto de vista espiritual y emocional ha sido un regalo. Ahora, Pablo, ¿alguna anécdota de la sencillez de José Pepe Mujica y de Lucía Topolansky que nos quieras contar? Mira, ellos viven en una chacra que parece que es un personaje en sí mismo, más que un lugar, porque es una chacra que te lleva a actuar, a hablar de otra manera, más tranquila, más serena, Ujú. y a manejarte con lo justo, porque son personas muy estoicas, muy ascéticas, muy austeras, ¿no? Y Sí. sí, qué sé yo, te dan morrones, salsa de tomate Morrones. casera, sí, sí, salsa de tomate casera, no tienen bienes. Digo, ¿eso te lo regaló el Papa o Hillary Clinton, Lucía? Ahí no me acuerdo, esto creo que el Papa y eso de allá, se lo dio Increíble. Obama, no Hillary Clinton. Mm. Entonces, bueno, todo es sencillo en ellos. Si te tuviera que decir cuál es el bien, ¿no? ¿Cuál es el objeto al que le tienen adoración? ¿Hay algún objeto por el que tengan adoración? Sí, los libros. Mm. Mirá. Los libros eran, digamos, tanto Pepe como Lucía son dos grandes lectores. Y, y bueno, eso se nota y no le quita nada de sencillez al resto de esa casa tan que tiene dos o tres ambientes, pero es como si tuviera uno solo, ¿no? Mm. Una casa increíble, de una sencillez conmovedora y que la verdad, de verdad parece Pablo, de un cuento de Juan Rulfo, esa casa, ¿viste? Ujú. para nosotros el Pepe es algo especial, ¿no? No, o sea, por la cercanía, por lo que él también sentía por la Argentina. Hablaba de Argentina, ¿cómo era el vínculo con los argentinos? Habló mucho de la Argentina en el libro. Por eso el libro salió en la Argentina, porque cuando empezamos a hacerlo no sabíamos que iba a tener este final Pepe, no tenía el diagnóstico. Hablo mucho, pero no lo quiero simplificar, porque él habla en profundidad, habla de Perón, habla
Irigoyen, habla de Bergoglio, empieza el libro hablando de Bergoglio. Habla de esa especie de pulsión fratricida que hay en la Argentina por pelearse constantemente entre hermanos, entre compatriotas, Sí. y la analiza. Sí, habla mucho de la Argentina, le tenía mucho cariño a la Argentina, aunque decía que en muchos aspectos era inentendible, tanto para él como para los propios argentinos. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Luciana Bertovia. ¿Cuál dirías que fue la marca que le dejó al Pepe Mujica todos los años de cárcel? Y te hago una pregunta más hacia el futuro. ¿Cómo impacta la muerte de él en la construcción, en los liderazgos del Frente Amplio? La primera parte se cortó, antes de cómo impacta en el liderazgo del Frente Amplio. No, te preguntaba cuál ha sido la marca que dejó en Mujica todos los años que estuvo preso. Bueno, desde el punto de vista espiritual, él dice que fue una bendición el cautiverio. Aunque sufrió mucho los 7 años en que no pudo leer, porque él amaba leer mucho. Así que él es un hombre que salió de la cárcel sin rencor, una persona muy especial. La orfandad de liderazgo que deja en el Frente Amplio es evidente, pero la deja en el Uruguay también. Se van los viejos líderes uruguayos, los grandes líderes uruguayos. Él era el último caudillo. Y no es una orfandad que tenga que ver con la ideología que él profesaba, tiene que ver con lo que hace a un caudillo. Un caudillo puede ser de centro, puede ser de derecha, puede ser de izquierda, pero es caudillo. Y Orsi, en buena medida, es presidente gracias al empuje que Mujica le dio y al timing magistral con que de alguna manera lo eligió, ¿no? Pablo, Entonces es una orfandad profunda que no vamos a saber su dimensión hasta dentro de varios meses, ¿eh? ¿pensás que todo el arco político uruguayo va a estar presente en el funeral del Pepe? Sí, no tengas duda. Porque eso es algo acá que parece inédito, ¿no? No, yo Acá en Argentina. presenté hace un par de años un libro en el que él era uno de los protagonistas, lo presenté con la calle Pou, con Sanguinetti y con él, y la calle Herrera fue porque estaba de viaje. Eso en el Uruguay no se discute. Claro. La sangre no llega al río. Van a estar todos. Bueno, un ejemplo el Pepe, un ejemplo de decir las cosas y de vivir justamente como él piensa, como él pensaba, ¿no? Y toda su vida fue igual. Pablo Cohen, muchas gracias por los minutos Desde el Canil. Muy amable. Un placer, un abrazo grande. Así pasaba Pablo Cohen, escritor y periodista uruguayo, autor del libro Los Indomables. Y hoy, en Desde el Canil, jueces versus fiscales en Comodoro Pi. Las extrañas entrevistas que da Javier Milei. Los porteños a las urnas. No te alcanza para vivir, pero la Play va a estar más barata. Bueno, Ezequiel Orlando, este último título es suyo, claramente, porque usted es picante. ¿Qué pasa con esto? ¿Voy a conseguir la Play más barata ahora? En cualquier momento nos interrumpe el presidente de la Nación. Quiero adelantar lo que va a estar hablando en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Bien. Aviso para... Que avise no traicione. Exactamente, anticipar lo que puede llegar a suceder en minutos. Antes tiene que hablar el ministro de Economía, Luis Caputo, en el mismo lugar. Están un poquito demorados nomás, pero bueno, aviso por las dudas. Soy picante yo, ¿viste? Soy así. Porque, pero no, en realidad... Es por ósmosis, porque es la economía argentina, es la política argentina la que me lleva a plantearlo de esta manera. 5.000 pesos fue el aumento del salario mínimo vital y móvil, lo contamos, si mal no recuerdo, ayer en este mismo programa. No te alcanza para nada. 300.000 es lo que va a cobrar un trabajador registrado a partir de abril, ¿no? El mes pasado. Ahora, una locura. En medio de este contexto de que los jubilados cobran una miseria, salió el gobierno nacional, salió el candidato, la cabeza de lista de La Libertad Avanza para las elecciones de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires a anunciar
¿Una mejora para los jubilados? ¿Una mejora para los laburantes? No. No creo. Que van a bajar impuestos, pero atención, A ver. no el impuesto a la nafta que impacta en los alimentos, no el IVA, al No, contrario, El ¿tampoco? impuesto a las ganancias. ese lo van a subir. No le van a sacar impuesto a las ganancias a los trabajadores ¿Tampoco? como había hecho Massa. ¿Y entonces? Tampoco. A la Play. ¿Cómo? A la A Play. la Play y a la Xbox. Nah, ¿en Máximo serio? feliz. Y Máximo al 15 celular. Y al Máximo le celular compra 5, también, le van a bajar los impuestos. A las computadoras no, por ejemplo. Ah, mira. Pero bueno, ya le habían sacado los impuestos al Steam, que es la plataforma de videojuegos. Alguno de acá atrás No, de no, cámara yo soy viejo, sí. asiente con la cabeza porque lo conoce. Ahora le toca el turno y lo hizo a Manuel Adorni. Mira, ahí está. Esta es la forma en que lo promociona. Sí. La campaña de Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires, no, el gobierno de la República Argentina, Ay, con ay, ay. nuestros impuestos, haciéndole, por supuesto, promoción al candidato de ellos. Eliminación de impuestos a productos electrónicos. Qué mal que le está yendo en las encuestas a Adorni como para que tengan que salir Ahora vamos a hablar. de ¿Tan las mal? encuestas. Ahora Después lo vamos a- hablamos, ahora pero vas a hablar de eso. me Sí. sorprende igual, ¿eh? Bueno, mira, si lo podemos volver a poner, decía, baja ver. de aranceles a la importación de Sí. celulares del 16% al 0, baja de aranceles para la importación de consolas de videojuegos, que era esto que te decía, del 35 al 20, baja impuesto interno para celulares, televisores y aires acondicionados importados, del 19 al 10, y baja impuesto interno a productos fabricados en Tierra del Fuego del 10 al 0. Salió muy enojado Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, justamente para decir que esto es un ataque a la industria nacional. Otro golpe a la industria argentina y a la generación de empleo que ya de por sí está muy vapuleada en la provincia Ahora, más sureña que tiene este país. Ese también, mucha gente, muchos opositores, inclusive no dialoguistas, sino los dialoguistas y los no dialoguistas querían Sí. que se saque el régimen especial de Tierra del Fuego. ¿Esto tiene algo que ver al respecto? Sí, a ver, no es todo el arco político claramente porque fue todo el arco político el que puso el régimen de promoción industrial Claro. en Tierra del Fuego en su momento. Ahora lo que quiere Milei, lo que quiere la derecha es quitarlo porque dicen yo me quiero comprar el celular más barato, el iPhone, me lo quiero comprar más barato, no quiero viajar a Miami a tener que buscarlo. ¿Qué es el argumento de Adorni? Parece una broma, pero lo que ellos dicen es la gente... porque hablan así, La gente. viaja a Estados Unidos a comprar un celular más barato y en el comunicado de prensa de la Secretaría de Industria y Comercio hablan de un ejemplo de un celular que dice, este tipo de celulares, no te aclaran cuál, pero dice, este tipo de celulares cuesta $2.566 en Argentina, Es un montón. 2.600 ¿Pero qué dólares. celular cuesta eso? y $1.300 en España, ¿sí? O $1.000 en Estados Unidos. Argentina no produce estos celulares a Claro, los que se por está eso. refiriendo A la marca que el empieza con gobierno, I. que es la marca de la IP. manzanita, exactamente. Pero bueno, la realidad es que se tiene que sumar el flete, se tiene que sumar los aranceles que pone Estados Unidos, por ejemplo, también podríamos hablar de eso algún día, pero Argentina es lógico que ponga retenciones a la importación cuando compiten los productos que compra del resto del mundo con la industria nacional. ¿Esto va a ser en cuánto tiempo ese? Para el año que viene, para principio del año que viene, ya va a bajar a cero los aranceles que están cortados a la mitad, ¿no? Ahora es el efecto que tiene casi inmediato cuando se publique esta decisión en el boletín oficial. Va a tener vigencia esto que viste en pantalla y para enero, si mal no recuerdo, el año que viene, va a bajar a cero los aranceles que se recortan a la mitad. También lo que te dicen es, la Play ahora te va a salir más barata. Sí, pero ¿cuánto más barato? Son 10 Claro, puntos esa es de... la Sí, gran pues, pregunta el es gobierno esa. dice que No va a es salir mucho. 30% menos. Claro, pero no es eso la retención. Claro. Son 9 puntos de arancel. Eso no Y te entonces, baja 30 ¿cómo puntos. sacan ese número? Bueno, el 17.000% de inflación que hace Milei, me parece Vos que... decís que es mentira que el tiene dato mucho que ver da con el que Milei. hizo esta cuenta. Vos decís que es mentira lo que dicen, o sea que no va a bajar tanto como venden que va a bajar. Yo digo que utilizan una matemática creativa que no la enseñan en la UBA. Ajá. Porque si Que te es donde baja- vos estudiaste, hay que decirlo. Que es donde yo estudié, exactamente. Gracias, Nati, por permitirme el chivo. Si bajan 10 puntos los aranceles, no te puede bajar 30% el producto.
Claro. Hay elecciones este domingo, Nati ahora te va a contar de eso. Adorni es la cabeza de lista de La Libertad Avanza para la Ciudad de Buenos Aires, viene bastante atrás en las encuestas y eso me parece que cobra sentido a la hora de sacar una medida desesperada como esta, con Adorni como el portavoz, cuando esto le correspondería quizás a un ministro de Economía, que es el que toma esta decisión. Y también tiene que ver con la forma en que lo tuiteó después Adorni, utilizando de cierre del tuit en vez de la palabra fin, un término de Age of Empires, ¿no? Que es el wolololo, que es muy interno del juego. Solamente los gamers lo comprendieron a eso, ¿no? Pero tiene que ver con esos... Él juega ese juego, Claro. ¿no? Por eso Claro. tiene que ver con ese público al que están apuntando, que serán 100.000 personas comparado con los millones que hoy están sufriendo las políticas de ajuste, que no pueden comprarse celulares, no pueden comprarse una consola de juegos, sino que están pensando en cómo traer la comida a la Claro. mesa, que cada día es más difícil. Ese, bueno, está en el Congreso de la IAF, está hablando Luis Caputo, ministro de Economía, lo escuchamos. O sea, ¿por qué deberíamos hacerlo? O sea, nosotros somos un equipo de gobierno y un equipo económico que ha respetado a rajatabla siempre lo que hemos dicho. Desde el primer día. Desde el primer día anunciamos el programa, dijimos lo que íbamos a hacer, hicimos exactamente lo que dijimos. Fuimos un paso más porque hasta nos atrevimos a decir qué pensábamos que iba a pasar a raíz de lo que estábamos haciendo. Yo por ahí, por diciembre del 2023, cuando dije que íbamos a ir a una competencia de monedas, dije que el peso iba a ser la moneda firme y que iba a parecer alocado lo que decía en ese momento, pero que en pocos meses iban a faltar pesos. Y siempre hicimos esto porque una parte importantísima de nuestro trabajo es que Argentina recupere su credibilidad. La credibilidad es la materia prima en política económica. Y nosotros no solo heredamos una situación, la peor situación económica de nuestra historia, o sea, un banco central con 4 bases monetarias en pasivos remunerados, que imprimía una base cada 2 meses y medio, más 12.000 millones de dólares en reservas negativas, 45.000 millones de deuda con los importadores, un déficit consolidado de 15 puntos, 5 puntos en el Tesoro, 10 en el Banco Central, una inflación que iba al 1,5% diario cuando nosotros llegamos, en las vísperas de una hiperinflación, pero además no teníamos recursos, no teníamos financiamiento doméstico, no teníamos financiamiento internacional, no teníamos financiamiento del Fondo Monetario en ese momento, y no teníamos credibilidad. O sea, era un cóctel perfecto para la explosión. Entonces, un punto clave es el de recuperar la credibilidad. Entonces, nosotros dijimos que íbamos a ir a un esquema de bandas donde íbamos a flotar libremente dentro de esas bandas. Entonces, la pregunta debiera ser al revés. O sea, ¿por qué debiéramos comprar si en realidad lo que dijimos fue otra cosa? Yo creo que pasa un poco que la gente no termina de convencerse de que estamos en un modelo nuevo y que no lo hemos visto nunca. No lo he visto a Fede querido. Estamos en un modelo nuevo que realmente no lo hemos visto nunca. Entonces, al principio querían que saliéramos del cepo, probablemente porque alguno tenía la fantasía de que el dólar finalmente iba a subir. Y cuando nosotros, ¿qué dijimos? Vamos a salir cuando eso no sea un estrés para la gente. Y nos tomamos un poco más de tiempo, porque la realidad es que el esquema cambiario lo definimos... Escuchábamos al ministro de Economía, Luis Caputo, en el Congreso de la IAF, hablando de la credibilidad. Ese Orlando, ¿hay credibilidad hoy? Bueno, lo escuchábamos recién hablando frente a los ejecutivos de finanzas, decir que la gente especulaba con que iba a subir el dólar cuando tomaran medidas. Bueno, le permito recordar al ministro de Economía, quizás se olvidó porque pasó mucho tiempo, tan solo 15 meses. Cuando asumieron, aumentaron el tipo de cambio 50% y ahora con lo que ellos llaman la salida del cepo volvió a pegar un saltito, ¿no? El tipo de cambio. Y sigue haciéndolo perdiendo reservas. Eso es algo que preocupa mucho a los inversores
que no están tomando la decisión de traer dinero a la Argentina. Todavía, me parece que lo que está buscando el ministro de Economía con estas cosas es convencerlos. Las elecciones de octubre van a ser las únicas, me parece a mí, que puedan llegar a girar para un lado o para el otro a las empresas a invertir. Y hablando del Congreso de la IAF, en minutos va a hablar el presidente Javier Milei. Luciana Bertoia. Bueno, hay una pelea encarnizada en Comodoro Pi, ya habíamos hablado el día de ayer, si mal no recuerdo, entre jueces y fiscales por el nuevo sistema acusatorio. Se están peleando un montón, es difícil por ahí de entender. Lo que hay que entender es que el gobierno quiere que las investigaciones en Comodoro Pi sean manejadas por los fiscales. Pero los fiscales le dicen, nosotros no podemos en estas condiciones. Se plantaron. Hubo distintas cartas, una de los fiscales de casación, que son la máxima instancia, también de los fiscales de primera instancia, y ahora la polémica pasa por la Cámara Federal. ¿Qué pasa con la Cámara? El presidente es Mariano Llorens, que el viernes publicó una columna en Infobae diciendo nosotros estamos listos para el cambio. Mirá. ¿No? Y eso cayó muy Como mal. una bomba, ¿no? Cayó muy mal en Comodoro Pi. A esto le tenés que sumar que un par de días antes la Cámara Federal se había reunido y firmó una acordada, la acordada 4, haciendo algunos cambios sobre la organización de este tribunal. Ahí la Cámara quedó dividida, quedaron por un lado Llorens, Eduardo Fara, Bruglia y Bertuzzi, los famosos Bruglia y Bertuzzi del gobierno de Alberto, y por otro Martín Irurzo, un histórico presidente de la Cámara Federal, también quien manejaba las escuchas, y Roberto Boico, el último incorporado a la Cámara Federal. La discusión se puso más tensa porque en un párrafo de esa acordada dicen que van a anexar, ese es el verbo, proceder a la anexión. ¿Qué significa eso entonces? Se quieren quedar con las oficinas que ocupaba la Fiscalía de Cámara. Bueno, La tremendo. Fiscalía, sí, pero Van por aparte todo. anexión, es un término raro, ¿no? ¿No es el que usó Rusia con Ucrania? Claro. ¿Estamos en Crimea o dónde no estamos? hablo de eso, claro. Vamos a anexar los territorios que nos pertenecen. La Fiscalía de Cámara la tiene José Agüero Iturbe, que está hace 6 años en ese cargo desde que Germán Moldes se retiró, falleció. El tema es que Agüero Iturbe, nadie agarra el teléfono y lo llama y le dice, che, te vamos a desalojar. No, le mandan la acordada. Entonces Agüero Iturbe monta en cólera, le manda una nota a Mariano Llorens en la cual habla de descortesía, que él trabaja en ese lugar hace 28 años, que quieren desalojar justamente a la Fiscalía de Cámara, que es la que va a tener que tomar una serie de pasos para poder llevar adelante el sistema acusatorio. Sí. Y bueno, en esa serie de pasos que va a tener que tomar, ¿desde dónde los van a tomar? Porque no tienen oficina. Ah, es tremendo. A ver, Lucha, para entender un poquito mejor, si los fiscales se plantan y la Cámara, vos decime si me pierdo o digo algo equivocado, la Cámara quiere anexar parte del territorio de los fiscales, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, ahí una de las cosas que le dice a Agüero Iturbe es, sabés que vos no tenés capacidad de sacarme a mí. En todo caso me tiene que sacar la Cámara de Casación, que es la que tiene la superintendencia del edificio, es decir, la que toma todas las decisiones sobre cómo se organiza el edificio, pero esta muestra sirve para entender la tensión que hay en los tribunales más importantes del país por este cambio que está impulsando el gobierno. El impulsor es Mariano Cunio Libarona, que la verdad es que no viene pisando fuerte con los cambios que quiere hacer la administración libertaria. Recordá lo que pasó con la Corte Suprema. Sí. Y ahora con esto, Comodoro Pi, que lo quiere implementar a partir del 11 de agosto. Lucha. Mariano Cunio Libarona habló Sí. sobre este tema y contestó a, todas las críticas que vienen desde el lado de los fiscales. ¿Te parece? Dale, lo escuchamos. El
Fin de semana, alguna queja de los fiscales por el sistema acusatorio. Pues remarca mucho es que es unilateral la decisión. Fiscales lo que dice, evidentemente, es que no los consultaron a ellos. Antes de tomar la decisión yo hablé con Rosati. 2 horas reunidos con Casal. 2 horas y no me dijo, no estoy de acuerdo. Me dijo adelante. Luego, Estela Mari Martínez, felicitaciones. Cámara de Casación Penal, Cámara Federal, Asociación de Fiscales apoyó, Asociación de Magistrados. Y nadie me dijo, no, mirá, los únicos es un grupo de fiscales que tal vez como yo, que estamos grandes, y un nuevo código. Y sí, porque es la mejor para la Argentina. Leí el fin de semana. Un Cuño Libarona que está cercado no solamente por lo que pasó con los jueces de la Corte, que finalmente ni Lijo ni García Mansilla estuvieron. García Mansilla estuvo un breve lapso, pero no resultó la estrategia oficial del gobierno, sino que también estuvo involucrado en el caso Libra por aquella interrupción, ¿se acuerdan, no? De Santiago Caputo en plena entrevista con Johnny Viale, cuando se estaba hablando que Cuño Libarona iba a intervenir para ayudarlo al presidente Milei en dicha causa. Y ahora está con esta guerra. No parece ser el mejor puesto para Cuño Libarona. A ver, ¿corre riesgo el lugar de Cuño en el gobierno? Te digo una cosa más. Tiene una causa penal Cuño Libarona en este momento por la aplicación del sistema acusatorio en Mar del Plata. Lo denunció un fiscal, Pettigiani, Juan Manuel Pettigiani, y quien está moviendo la causa es uno de los hombres fuertes de Comodoro Pi, Carlos Stornelli. Así que tiene bastantes problemas y cuando Comodoro Pi se enoja con vos, no es una buena señal para un ministro de Justicia, por supuesto. Te hacen la cruz. Bueno, Luciana, ahora vamos a un breve corte, un par de minutos, y seguimos con más Desde el Canil. Soy Casta, con la conducción de Carmela Bárbaro. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 por Bravo TV. Bonobón presenta su nuevo chocolate, con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Llega el Hot Sale a TV Compras. Hasta el 18 de mayo encontrá los mejores productos con envío gratis, cuotas sin interés y hasta 50% off. No te quedes sin el tuyo. Empezá a aprovecharlo ya. Presentamos Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular que reduce los puntos ciegos. Angel View se coloca fácilmente sobre el espejo retrovisor de tu auto, dándote una vista de 160 grados detrás de ti. Solo mira la diferencia. Ahora también podrás ver por las ventanas laterales traseras. Esto es lo que ves con ese espejo retrovisor ordinario y esto es lo que ves con Angel View. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Angel View se instala en segundos en prácticamente cualquier automóvil o camioneta y los seguros de goma con resorte se ajustan fácilmente para sujetarse con fuerza. Ordena ahora mismo tu Angel View a un precio exclusivo para televisión. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Protégete a ti y a tu familia con Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular para conducir más seguro. Llama ya. Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo.
La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Míralas. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Nuevo bloque en Desde el Canil y me encanta empezar con Franco Littner porque te trae estos informes hermosos. Va a hablar de un récord Guinness y no de cualquier récord Guinness. Va a hablar de la entrevista más larga que dio un presidente, Franco, en la historia. Sí, te voy a hablar del Milei de las entrevistas, del extraño Milei de las entrevistas. Vos sabés que Milei es un personaje que nació en los medios, pegó en los medios, por ese estilo bizarro, ese estilo pendenciero, vehemente, desopilante, ese pelo también hay que decir, ¿no? Ese antes pelo estaba despeinado. peor igualmente, ¿eh? Sí. Antes estaba mucho peor. Es un tipo que nació en los medios y que hacía reír y escandalizaba, pero el problema es que hoy es presidente. Y cuando va a los medios sigue haciendo reír y escandalizando. Siendo el presidente no es lo mejor que nos puede pasar, pero la semana pasada habló con el gordo Dan en la misa, en su canal de streaming Carajo, y lo festejaron en las redes sociales como si hubiera sido un logro. récord y dijeron, nuevo récord Guinness de la entrevista más larga del mundo. 6 de la historia. 6 horas. 6 horas clavadas. Horas con el gordo Dan. Ya el gordo Dan había un momento en que Ni no la sabía familia qué pasa tanto preguntarle. tiempo con él. Seguían hablando y Milei decía, yo estoy para seguir, dale, sigamos. El gordo Dan ya no sabía de qué hablar. No tomaron ni comieron mango nada. loco, ¿no? Yo lo que pienso es en eso. ¿No estaban con mucho mango loco como para No, 6 horas? chicos, digo? por favor, agüita. Estaban tomando algo Agua. porque 6 horas ahí Claro, es un al montón. aire. Algo necesitan. Y después en las redes lo festejaron Sí. como, no sé, como si hubiera bajado la inflación, como si... Eso estaría bueno, ¿no? Capaz, en vez de 6 horas de stream, que baje la inflación, que saque a la gente de la pobreza. Nah, estás pidiendo mucho. Estaría bueno. Bueno, Y pero aparte- tiene tiempo. Ideas. ¿Qué te vendo para esta campaña? La entrevista más larga de la historia. Pero esto es verdad, Franco, o Sí. sea, la entrevista El más gordo Dan larga. tuiteó, eso tuitean ellos. Ah, ok, Ojo, ok. pero, claro. Sí, hasta lo que tenemos registrado, mira, la segunda, la que ellos superaron, fue una de Bolsonaro que midió 5 horas 22 minutos. Ah, mirá. Ya lo había intentado un par de semanas antes Fantino superar ese récord de Bolsonaro. Cuando fue a lo de Fantino, Milei, cuando fue a Claro, lo de fue a Fantino, Neura. ¿te Claro, acordás? le dio. Pasa que Y ahí Fantino llegó tiene a mecha los- corta. Claro, llegó a las 4 horas 43 minutos. Estuvieron ahí, estuvo a ahí, 40 minutos. cerquita. En un momento Fantino le dice, perdón, presidente, ¿puedo ir al baño? Pues no se aguantaba más. Y ahí, claro, ¿qué No querés? se aguantaba más. Una pelela abajo. Lo tenemos el video. Pañales, chicos. Lo no tenemos sé. el video, chicos. ¿Lo tenemos el video? Lo tenemos el video, sí, sí, lo vemos. Me aburrí, son 11 menos 20, seguimos charlando acá los dos, yo estoy feliz. No me ¿Vos estás cansado? No, cero. El tema es que necesitaría ir al baño, pero bueno, un ratito aguanto. Ah, sos humano, yo no. Es un chiste. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si yo voy corriendo al baño, pues no puedo más, me estoy haciendo pipí. ¿Yo te puedo poner acá tronco un minuto hasta que venga yo? Dale, ponelo a tronco. Pero en serio, te lo digo en serio, No aguanto más, necesito ir al baño a hacer pipí. Te estoy diciendo que sí, Tronco. ponelo a tronco. Pero no, vení. Che, No tronco, me metas en quilombo, mirá si mantenelo. sube la cantidad de tipos mirando el No, coso es ahora. imposible, estás en 100.000. Voy al baño y no puedo más, estoy haciendo pipí, boludo. Un minuto, bancame. Bancame un minuto, hacé una banda. Dale, tronco. No lo puedo creer. Pero esto no es así. Dale, Está bien, tronco, vos dale, primero, tronco. pero no, mi pregunta va por otro lado. Mi pregunta es muy simple, ¿vos sos consciente de lo que estás haciendo? Nosotros tenemos conciencia histórica de lo que estamos haciendo.
No, claro, quería ir al baño, Fantino. Y dijo que se aburría también Fantino. Sí, por supuesto. Pasó así Ahora, desapercibido. ahora, Franco, es cierto que hay un periodismo militante que le hace las notas, como siempre pasa en cualquier gobierno. Las Le pasó a únicas notas Cristina, que le da pasó en a la No es Macri. una entrevista, esto es una charla de amigos. Esto es un centro para que cabecee de palomita del presidente Sí, y la pero meta en el también ángulo. ha pasado en la historia con Cristina, con Macri, con Alberto. Alberto hay que reconocerle algo, por lo menos iba a TN, ¿se acuerdan cuando OTN Bueno, iba a la este Quinta presidente Olivos? solo habla con los amigos, con los Johnny Viales, con los Trebuch. Sí. Ahí tenemos algunas con Trebuch. Mira, A ver. antes de verla, Sí. te comento. Cuando va a las entrevistas, aún con los amigos, escucha toses, voces, ¿recordás? murmullos, ladridos tal vez, no sé. Escucha de todo el presidente. ¿Tacones? Veamos lo que pasó con ¿Estás Trebuch. ahí? A ver. Pedir que termine el murmullo detrás de cámara. Bueno, chicos. Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Chicos, por favor, hay un... Bueno. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando, y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando. Mira, bueno, después fuera del aire te explico. No, yo entiendo lo que quieran, pero veo gente desde que inicié que habla demasiado. Digamos, y es muy difícil temas tan complejos como murmullo en el oído. No son temas fáciles y además va la vida de 47 millones en esto. Qué momento también para Trebuch, que Va- hoy pasó algo similar Va con la vida de Casero. 47 millones. Por las toses, las voces, los murmullos, los ladridos. Andás a ver lo que escuchaba cuando estaba ahí en los canales. Además, las luces siempre están bajas porque sabemos que es fotofóbico. Pero no era fotofóbico durante todos No, los años en pero los que ahora era es el fotofóbico. economista con más minutos al aire en televisión. Asumió y Ahí se le no encontró era la fotofóbico. Ahora se volvió enfermedad. fotofóbico Claro. porque puede darse el lujo de ser fotofóbico. Claro. Antes tenía que, como Por el nosotros que padecimiento. somos fotofóbicos. Me parece que es que no le gustará que se vea la papada en Me todo parece caso. que Me Hoy parece que pasó va un por ese hecho, lado. hoy porque- pasó un hecho igual, Cada uno, chicos. en la en un streaming, Casero. Con que Casero, se enojó yo con no los sé ruidos. si, exacto, Le si pasa siempre al fue, pelado si fue Trebuch. si fue un sketch o Se ve algo. que es muy ruidoso el de pelado Trebuch, Debe ser. pero otra vez se levantó del programa de Trebuch, Alfredo Claro. Casero, Es por uno- los ruidos. Fue como un homenaje a Milei. Sí, para mí que sí. Y un Fue como homenaje a un pequeño Majul también, ¿no? Porque homenaje a también Milei. Bueno. Casero se le levantó a Majul. También tenemos otro tape de Sí, Milei con Trebuch. te adelanto lo que es esto. A ver. A veces hay muecas que vos decís, hablando con un psiquiatra, que son muy ¿Cómo? parecidas a los de un brote psicótico. No vamos a decir que es eso, pero hay muecas raras a veces. Vamos a ver esto. Dale. Digamos que estamos con un nivel de... Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. Sí. Sí. Se te rieron. El león con el pato. Hago una pregunta. ¿Alguien vio las métricas de ese tuit? A la cantidad de gente que lo vio. Tiene más de 250.000 likes. Eso es lo importante. Tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene 1 millón de likes. ¡Ey! Pero esos son no votos. son votos esos, Javier. Claro. No, para. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o 3 salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Frente Estaban los ojos desorbitados y la verdad que había un delay importante ahí, ¿eh? Yo me da un poco de miedo. La mueca y después la palabra. Me da un poco de miedo este video. El que viene, más que miedo, me Es da el pudor. presidente, Perdón, Pero el contenido Franco, de lo que dijo, chicos, más me dio miedo de lo que dijo que el Sí. contenido La cantidad de likes la de cara. uno de sus posteos. Esto fue post derrota después en la primera En la vuelta. primera vuelta, antes de las Claro, PAS, cuando del balotaje. Cuando ganó Massa, y esto es lo que hizo el triunfo de Massa en la mente de Milei. ¿Te puedo hacer 2 comentarios sobre las métricas? El tuit de Lali
qué peligroso, qué triste, lo estoy viendo ahora en este momento, 76 millones de impresiones. O sea, mucho más que este por el que se vanagloria Milei. Pero además van a gloriarte por, digamos, la cantidad de retweets que tú Sí, pero No, bueno, su vida pasa por Twitter, Exactamente, chicos, pero Lali, o sea, 76 millones, me parece que por eso la odia. Bueno. Y después otro comentario sobre métricas. La entrevista primera de que rompió el récord, 30.000 vistas tenía en un momento. No, nadie quería ver al presidente. 30.000. Sí, 30.000. Me parece que eso es más importante que la extensión. Ahora Franco también dio notas a Mira, medios extranjeros, ¿no? El presidente. No sé si tenemos esa o si tenemos una con Santiago Caputo. La A ver, tenemos, sí, veamos sí, la sí. que tenemos. Lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario. Esa fue la nota que dijo, ¡amo! Schwarzenegger Esa fue es la nota. Y libertario. además, mirá la cara de la periodista, no sabía si reírse, si llorar. Si le estaba hablando en no serio, es sabía un para dónde presidente. ir. Pero Schwarzenegger Claro. se vacuna Ay, chicos, y me dio promueve la vergüenza. vacuna, ojo. Bueno, chicos, Me dio vergüenza ajena. No es por nada, pero que el presidente esté hablando de Schwarzenegger. Y de se compare Que se con compare, Terminator. que hable Que diga que viene un futuro apocalíptico Claro. a combatir el socialismo. Eso me da mucho miedo. Tremendo, también. no, pero esto, como te decía la semana pasada, en 15 o 20 años vamos a ver estos videos y vamos a decir, che, este tipo fue presidente. Y cuando los ves todos juntos, la verdad que te da Impacta, ganas claro. de dispararte. Sí, sí, Te sí, da sí. ganas de correr. Claro. No de De disparar en correr, ese de correr, sentido, sí, de sí, sí, correr. sí. Y pará porque falta el sumum, falta el clímax, el ¿Lo nirvana. tenemos? Y sí, A por ver. supuesto. Lo tenemos. Mirá lo El que top pasó. 10. el top 10. Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde Sí, mi cuenta sí, personal. pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra. Qué gran periodismo. La cara de genuflexo de Johnny Viale cuando Sí, lo ve sí, a Santi decía. Caputo con Milei, ¿no, Total Franco? normalidad. Santi Caputo ahí irrumpiendo con una impunidad absoluta. Sabíamos que les gusta editar las entrevistas. Pero no para tanto, claro. Pero para tanto, chicos. Mira, me acuerdo Sí. una anécdota de la campaña también. En la campaña ellos editaban las entrevistas que daban en el Hotel Libertador. Sí. Las editaban y le daban el material listo a la prensa. Entonces, en una entrevista, estaba el periodista sentado con Milei, empieza la entrevista, grababan ellos, grababa el candidato, y hasta que le avisan, no anda el audio, como nos pasa a veces acá. Sí, pasa No en anda el todos audio, lados. hay que empezar de vuelta. Sí. Milei se levantó, Ay, pateó Dios. la silla 4 veces, gritaba, Ay, insultaba, por el favor. periodista pálido no sabía Qué qué momento. hacer. Me dejás que termine la anécdota. Sí. Hasta que estaban todos ahí y se acerca despacito Ay, qué Sandra miedo. Petovelo. Ay, por Sandra favor. Petovelo así dando En puntitas pasitos de como pie. asustada. Le acaricia la cabeza, le dice, ya está bien, Ay, Javier, esto es muy está todo fuerte. bien, está todo bien. Se recompone Javier Milei. ¿Ladró? Obviamente ¿Ladró? nunca salió porque la editan ellos. Claro. Y la entrevista siguió. Me imagino Así que ladró, hizo una cosa por el estilo y se calmó Ay, un chicos, poquito. qué estrés que Qué me generó bárbaro. todo esto. Y ya que habla Natalia Bacareza. Ay, qué linda otra- esa quedaba ahí detrás de esa imagen. Hermosa, como en el siempre. despacho, me sentía en el despacho presidencial. Bueno, también hablando de estrés, hay que estresarse el domingo y ver lo que sucede. Obviamente que el voto es algo que tiene que vivirse con alegría y demás, pero el estrés de las encuestas. ¿Cómo están hoy en día las encuestas en la ciudad de Buenos Aires? Parejo. A ver, depende qué consultora
leas o veas, te vas a dar cuenta para qué lado rumbea, ¿no? Más, le digo a Frank que va a volver el Hotel Libertador, te digo, porque el Bien. domingo Parte 2. va a ser el búnker de la campaña. Bueno, a ver, ahí tenemos una de las primeras encuestas que obviamente está mostrando esta es la de Federico González. a Federico González, exactamente, que es el que lo da a Santoro en primer lugar, ¿no? Con un 30%, ¿no? Proyectado 30%. 31. Los Penato 19 y después Adorni 15. Adorni un 15%, o sea que da a la Libertad Barça en un tercer lugar. Tremendo ese dato. Segunda, chicos. Perdón, segundo no, el pro. tercer lugar, exactamente. Algo que el gobierno, por eso es que hoy decía Zeta, ¿no? Empieza a dar lanzar la batería de anuncios que no van a terminar el día de hoy, no te voy a anticipar, pero esto va a seguir. Mañana está el cierre de campaña, que van a hacer al estilo de la Cámpora. A ver, ¿cómo es eso? Una marcha, que van desde la flor, ¿viste? La flor de la Recoleta. Sí. De la Facultad de Derecho. De la Facultad de Derecho hasta el Parque Mitre. ¿Sí? Tipo caravana. Tipo caravana, exacto. Eso hacía Milei, ¿no? De caravana en la campaña. Hacía caravana de una cortita, camioneta. que iba con la motosierra. Sí. Eso le gustaba, porque no tenía que estar bajado en una vereda al lado de la gente. Podía seguir con la camioneta. Ahora, bueno, eso van a hacer. No sé si va a estar el presidente, porque por tema de seguridad, complicado. Tal vez lo hace Adorni, va a estar Karina. Claro. ¿Sí? El que no va a poder estar, obviamente, el domingo es el presidente de la Nación, porque viaja a Roma por la entronización del Papa. Es amigo del nuevo Papa también. Claro. Así, porque es León, chicos. Porque es León. Claro. Y también tenemos más encuestas, Nati. Bueno, a ver, tenemos la de DC también, que es otra de las que ya están marcando un poco lo que el gobierno quiere que se vea, ¿no? Dice acá la encuesta de DC que, por ejemplo, ¿no? El 45,3% de los porteños cree que el rumbo de la ciudad de Buenos Aires debe aplicarse la motosierra. Esta es la encuesta que replica el gobierno nacional en las redes sociales. Pero ¿no? es poco Porque, serio esto. bueno, es una consultora, chicos, yo no hice la encuesta. No, pregunto. Sí, es una de las consultoras más cercanas al gobierno. Según la consultora DC, Adorni subió 3 puntos con respecto a marzo, después Santoro subió 1 punto y casualmente Los Penato bajó 5 puntos. Mira. Digo, acá está demostrando que la pelea de ficha limpia todavía sigue pendiente. A ver, después tenemos la de Opina Argentina, a ver si la tenemos ahí, otra de las encuestas que también está mostrando a Santoro. ¿Qué dice Opina Argentina? ¿Qué dice Opina Argentina? ¿No la bajaron? Bueno, seguimos. El apoyo del 26,6%. Y cerramos con Opinaya, que también lo pone a Santoro en primer lugar. Bien, volvemos al Congreso de la IAF. Habla el presidente Javier Milei. Las reformas estructurales. Básicamente, nosotros cuando llegamos, nosotros teníamos la caracterización de las 3 peores crisis de la historia argentina. Teníamos un money overhang, que era el doble del que había en la previa al Rodrigazo. Teníamos un desequilibrio en el balance del Banco Central en términos de pasivos remunerados contra base, que era peor que el que teníamos en la previa de la hiper de Alfonsín. Y teníamos indicadores sociales peores que los que había en el 2001. O sea, verdaderamente, no solo Toto, sino que además todo el equipo estábamos todos en una silla eléctrica. Y, digo, los desequilibrios eran todavía mayores, pero para hacer la comparación más directa con el primer gobierno de Menem. Primero, nosotros, la inflación mayorista, la inflación venía corriendo a más del 1% diario cuando llegamos al gobierno. La mayorista había dado 54%. Eso anualizado da 17.000.
y nosotros el año pasado la mayorista terminó abajo de 1 y se lo limpian del crawling peg. En dólares estábamos en deflación. Eso porque yo dije que bajamos la inflación mucho más rápido que la convertibilidad y algún bruto malintencionado hizo una comparación de la inflación IPC de la convertibilidad con la que viene corriendo nuestro gobierno. Y dentro de otras cosas se olvidó de restarle el crawling peg. Digo, por lo menos para ser crítico no hay que ser bruto, ¿no? O sea, no quedar tan expuesto. Estoy tentado de decir el nombre. Pero bueno, no importa. Voy a tratar de contenerme. Ahora, lo más interesante es que nosotros trabajamos siempre y hablamos de la mayorista porque es una que va adelantada. Por eso hacemos tanto el foco sobre la mayorista. Pero aún así, el programa es mejor básicamente por varias cosas. Primero porque nosotros no recibimos la economía o el país después de una hiperinflación. Cuando ustedes tienen la hiperinflación, la característica de la misma es que ustedes terminan licuando todos los activos. Y por ende la estabilización es muy fácil porque fácilmente se recompone la demanda de dinero y entonces eso facilita que la tasa de inflación baje mucho más rápido. El segundo punto no menor y es por esto digo que yo siempre también pondero no solo la tarea de Toto, sino que también pondero tan fuertemente lo que hace Santi Bausili en el Central, que acá está Vladimir también, y que lo hace, digamos, en conjunción con Pablo Quirno, que es nosotros además Escuchábamos al presidente Javier Milei en el Congreso de la IAF. Bueno, hablando de Milei, el gobierno tiene varios dramas, pero dos de ellos se desarrollan en el Congreso, Julián de Imperio. Exactamente, Fede. Bueno, sabemos que el Congreso es un lugar bastante hostil, o que por lo menos el gobierno no pondera para nada desde que comenzó su gestión. Y en este momento, más allá de un primer año, podemos decir entre comillas positivo, porque lograron aprobar cosas que parecían imposibles como la ley Bases, con el apoyo de una oposición dialoguista. En el último tiempo se viene viendo una oposición mucho más enérgica, quizás tenga que ver con que es un año electoral, pero recordamos hace un par de semanas el rechazo a los jueces de la Corte. Bueno, hay que poner entre comillas lo que pasó con Ficha Limpia, el gobierno lo vende como una derrota, pero hay que ver si efectivamente estaban realmente... Parece que no, ¿no? Claro, no si fue estaban tan, realmente tan motivados, derrota. pues ya salieron algunos también del entorno de Rovira a decir que fue una conversación, un pedido de Milei que se cayera Ficha Limpia. De todos modos, sí lo que hay en el Congreso son algunos proyectos que alteran el orden fiscal, ese que tanto definen a capa y espada el presidente Javier Milei, su ministro de Economía. A Beto Luis Limpio lo Caputo. defiende. Claro, bueno, después termina llamando a los degenerados fiscales, a los que le quieren, digamos, mover alguna coma o por lo menos pedir un presupuesto, ¿no? Pero bueno, uno de esos temas hoy justamente se trató en la Comisión de Previsión Social, que es importantísimo, Fede, porque tiene que ver con la moratoria previsional. Claro. Recordemos, en marzo de este año, o sea, hace un mes, un poquito más de un mes, se venció y quedaron 242.000 personas en edad de jubilarse que no se están pudiendo jubilar. Eso, para que tengas una dimensión, son 7 de cada 10 mujeres en edad y 5 de cada 10 hombres en edad que no están pudiendo acceder a esto porque justamente se venció la moratoria. La oposición está muy decidida a llevar este tema al recinto y lo que quería hacer el gobierno era evitar la discusión a toda costa, planchando en la Comisión de Presupuesto que preside justamente José Luis Espert este tema. ¿Qué pasó? Se votó en el recinto un emplazamiento, fue a comisión obligatoriamente, o sea, tuvieron que fijar una fecha para que fuera. Y hoy finalmente fue el día en el que se trataron varios de los proyectos que tenía la oposición. Ojo, te doy un datito más, Fede, porque acá ya hay
oposición cercana al gobierno que habla de la necesidad de compensar a los jubilados porque están muy mal. Año de elecciones, Juli. Año de elecciones, año en donde ha habido ya muchos miércoles de manifestaciones masivas, ¿sí? de los jubilados. Entonces, evidentemente ahí ya está un sector afín al gobierno, cercano al gobierno, que está diciendo o alertando la situación crítica que está viviendo este sector de la sociedad, que le está pidiendo por lo menos en diferentes proyectos que hay, que se van a tener que debatir ahora en el recinto. Lo bueno es que se sabe que va a haber que dar una respuesta, no se va a poder dormir más, que es lo que quería el gobierno, y van a tener que discutir sobre si o se renueva la moratoria como estaba, o si actualizan el bono que hoy estaba congelado en 70.000 pesos de la mínima, o si declaran una emergencia y aumentan de esa manera los saberes jubilatorios. Ahora, Juli, si el Congreso aprueba, por ejemplo, una nueva moratoria o que el bono se actualice y aumente 35.000 pesos, después el gobierno la va a vetar de todas formas. Es el comportamiento que viene teniendo Milei, por ejemplo, con, si recordamos, también el año pasado el proyecto de financiamiento universitario. Son todos temas que, como te decía, Fe, si vos le tocas un número, una cuestión fiscal, ahí tocas justo una fibra tan sensible que el gobierno está dispuesto, y por lo menos por lo que me dijeron en Casa Rosada, incluso es que si llega a salir algo así, están dispuestos a vetarlo. O sea, otra vez van a tener que pelearse fuerte con el Poder Legislativo y explicarle en un año electoral a la sociedad que mientras toman un montón de decisiones, como por ejemplo aumentar los gastos reservados de la CIDE, por el otro recortarle a los jubilados. Otro de los temas que también la oposición está muy envalentonada, en este caso tiene que ver con Libra. Fede, lo venimos hablando mucho en este programa, la criptoestafa, un escándalo que seguramente molesta mucho porque se habla de que los involucrados tienen que ver con Karina Milei, con Javier Milei, el presidente, y bueno, ahora lo que se tenía que decidir mañana era sobre una interpelación entre los ministros Caputo y Cunio de Libarona, el ministro de Economía y el ministro de Justicia. Claro, ellos no confirman si van a ir o no van a ir, y de alguna manera es una estrategia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que lo que hace es no confirmar si van o no van, para que la oposición tenga que salir a pedir explícitamente que haya una sesión, y esa sesión no va a tener quórum, porque es imposible movilizar a todo el Congreso. Sí, hay que ir al Congreso, Juli. Hay que ir al Congreso. Hay que ir, Cunio, Caputo. Claro, y no contestan ni siquiera, o sea, ni siquiera dicen si van a ir o no van a ir, porque si no van a ir es muy fácil. Listo, claro. Reprogramamos la fecha, pero si no decís... Juli, sí, no... la seguimos el día de mañana porque es un tema muy interesante y nos quedamos muy cortos de tiempo. Quédate en la continuidad informativa de Bravo TV, ya empieza Soy Casta. Te invito a que vuelvas mañana a las 6 de la tarde aquí en Bravo TV en un nuevo programa de Desde el Canil.